Hermanos, continuamos con el estudio de la epístola de Santiago y hasta ahora hemos visto el capítulo 1 del versículo 1 al versículo 8 y allí hemos encontrado varias verdades para nuestra vida cristiana, para nuestra vida espiritual, para nuestra edificación, para nuestra consolación y para nuestra exhortación, ¿cierto? Y para entrar en el contexto de lo que vamos a hablar de parte de Dios en esta mañana, podemos mencionar que para entender con más claridad lo que Santiago nos quiere decir en esta porción de las Escrituras, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora, para saber en dónde nos encontramos. Como saben, Santiago viene hablando al pueblo judío, un pueblo que se encuentra en la dispersión, es decir, un pueblo exiliado, un pueblo sin país, sin nación, un pueblo que se encontraba en numerosas pruebas. Y esto sabemos porque lo indica el texto. Y Santiago les escribe a ellos por varios propósitos, y uno de esos propósitos, el cual es el propósito de la carta, él les escribe para animarlos, para exhortarlos, para consolarlos, para que sean pacientes en las pruebas, y esto le resultaría a ellos que serían perfeccionados en su fe. Ellos no debían dudar del gran poder de Dios, no debían dudar del gran amor de Dios, de su misericordia. Porque sabemos, y eso lo vemos a lo largo de la historia del pueblo judío, que Él siempre preserva a un remanente para su gloria, ¿cierto? Santiago les dice, y nos dice a nosotros, y nos dijo en aquella oportunidad, que debemos tener una actitud de gozo en medio de las pruebas. Que debemos pedir sabiduría, una sabiduría que nos haría aptos para enfrentar cualquier circunstancia, para enfrentar cualquier prueba. Pero nos dice que debíamos pedir con fe, sin dudar, ¿verdad? Y él compara la duda con el mar y con el viento que la lleva de un lado a otro. Y una persona y un creyente, mejor dicho, que se comporta de esa manera es un incrédulo ante los ojos de Dios. Hermano, y siguiendo con el propósito de Santiago en esta mañana, este sermón tiene como título, tenemos en quién gloriarnos. Tenemos en quién gloriarnos. Y tengamos esto muy presente en nuestras mentes durante todo el sermón, porque ya veremos que de verdad tenemos en quién gloriarnos. Por eso les invito, hermanos, a Santiago, capítulo 1, versículo 9. Y nos quedaremos allí hasta el versículo 11. Abra su Biblia, por favor. Santiago 9, versículo 11 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. Como sabemos, Santiago viene hablando de la fe, viene hablando de la experiencia gozosa de mantenerse en las pruebas, en las tentaciones. Y pareciera que Santiago hace un cambio de tema, ¿cierto? Santiago, a primera vista, vemos, Santiago viene hablando de las pruebas, viene hablando de la duda, viene hablando de las tentaciones, viene hablando de pedir con fe, y ahora me habla de la pobreza y de las riquezas. ¿Qué conexión tiene esto con los textos anteriores? Ciertamente, hermanos, esto sí se conecta y mucho con los textos anteriores. No podemos desviarnos del propósito con que viene hablando Santiago. Santiago aquí no está cambiando de tema, no. Él nos está diciendo
que en la iglesia hay dos grupos de personas y él está haciendo indicar dónde están esos dos grupos de personas, dónde están ellos en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones. Él les está indicando dónde están ubicadas las trampas y las tentaciones. Porque Santiago sabía que por medio de la pobreza y por medio de las riquezas, ellos iban a enfrentarse con esas tentaciones y con esas pruebas. Ahora, es importante, hermanos, que también tengamos en mente un término que usa Santiago, un término que hace la conexión entre los versículos, y ese término es gloriarse. Gloriarse, porque ese es el punto principal de lo que nos quiere llevar Santiago esta mañana. Él hace un énfasis en este término para indicarnos qué cosa, para indicarnos que no es una opción, sino un mandato, gloriarse. Hermanos, el punto es que salgamos de aquí con la plena convicción en nuestros corazones y en nuestras mentes que debemos gloriarnos. ¿Por qué? Porque tenemos en quién gloriarnos. Ese es el punto de esta mañana. Hermanos, en esta mañana estaremos viendo 3 puntos en cuanto a este tema que Santiago nos presenta en esta porción de las Escrituras. No se olvide del título, tenemos en quién gloriarnos. Y el primer encabezado que tenemos es el porqué de gloriarse. El segundo encabezado que encontraremos es el peligro de gloriarse en lo temporal. Y el tercer y último punto es la actitud de gloriarse. Como primer encabezado, el porqué de gloriarse. ¿Por qué de gloriarnos? Vayamos directamente al texto. Leemos nuevamente el versículo 9 y el versículo 10. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Aquí nos enfocaremos primeramente en el versículo 9. Aquí en estos 2 versículos notamos 2 cosas importantes. Son de importancia entenderlas. ¿Por qué? Porque Santiago en primer lugar está hablando del contexto inmediato en que se encontraban sus hermanos en la dispersión. No podemos olvidar eso. Y en segundo lugar encontramos la conexión con la palabra gloriarse, ¿verdad? Y un contraste que hace Santiago con el hermano pobre y con el hermano próspero materialmente hablando. Y siguiendo el orden del versículo 9, cuando él dice el hermano, fijémonos que primeramente Santiago se identifica como el hermano. Y es interesante esta palabra porque en toda la epístola aparece 16 veces este término, hermano. Es decir, que es importante, porque Santiago se está identificando como uno de ellos, se está identificando igual a ellos. Y si recordamos, Santiago era medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, y él no se estaba vanagloriando de esa relación personal con él, no. Él se está igualando a ellos, se está identificando con ellos. Él ve la situación de sus hermanos en la iglesia y les escribe para animarlos, para consolarlos. Él se da cuenta que algunos hermanos se habían hundido en una pobreza extrema y por ende eran considerados de poca importancia. Eran lo último de la sociedad en aquel tiempo. Por eso Santiago los llama de humilde condición. Hermanos que vivían en una condición opresiva que los llevaba a una condición de pobreza. Ya sea por la pérdida de su trabajo, ya sea por la pérdida de sus bienes, debido a la alta opresión con que se encontraban esos hermanos en todo el imperio donde estaban ellos dispersos. Santiago sabía de su escasez económica. Santiago sabía del dolor con que ellos estaban pasando. Él sabía eso y por eso ve la situación y por inspiración del Espíritu Santo se preocupa en escribirles. Pero inmediatamente Santiago les dice algo maravilloso. Les dice,
que debían gloriarse. Gloríese el hermano de humilde condición, gloríese. Y es aquí la clave de estos versículos. Y el propósito de esta mañana es gloriarnos, gloríate. Esta palabra, gloriarse, hermanos, tiene un significado que habla de una satisfacción de poseer algo, o de una satisfacción de poseer algo que te puedan dar. Es un orgullo de que tienes algo, hablando positivamente. Esta palabra también denota gozo y denota alegría. Y estas dos palabras, según las Escrituras, están estrechamente conectadas. Entonces, el hermano pobre de bienes materiales, el hermano pobre de recursos económicos, el hermano de humilde condición, debía gloriarse ¿en qué? En su exaltación, como dice el texto. Es decir, hermano, enorgullecerse, estar en júbilo de su exaltación, es decir, de su alta posición que tiene a los ojos de Dios. Santiago nos está diciendo, hermanos, que no importa tu condición de pobreza, eso no es importante. No importa tus aflicciones, no importa tu situación, debes gloriarte en tu exaltación. Debes gloriarte. Ahora, ¿cómo puede un hermano que está económicamente empobrecido? Y hablando en el contexto de la carta, un hermano sin nada, un hermano exiliado, sin país y además perseguido, oprimido. ¿Cómo puede este hermano enorgullecerse de su alta posición? Santiago les está diciendo, queridos hermanos, y nos está diciendo a nosotros, porque aunque nosotros no estamos siendo perseguidos, aunque nosotros no estamos en la dispersión, no estamos sin país, tenemos una identificación con esos hermanos. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar en la misma humilde condición. ¿Cierto? Santiago dice que el creyente de humilde condición debía primero entender el significado de esa alta posición. ¿Para qué? Para poder enorgullecerte, para poder exaltarte y no caer en la tentación de vivir una vida amargada, de vivir una vida frustrada, de vivir una vida en tristeza por la falta de dinero, por la falta de bienes. Hermanos, Santiago nos está diciendo, cuidado de perder el gozo en medio de la condición de tu pobreza, en medio de las pruebas. Y él sabía que la pobreza es un medio para perder ese gozo. Hermanos, pero Santiago quiere ir mucho más allá. Él no solo quiere decirte, gloríate en tu pobreza y ya, y ve cómo sales tú de eso. No. Él quiere ir mucho más allá, mucho más allá. Él quiere indicarnos, hermanos, que de verdad debemos gloriarnos, sentirnos orgullosos de nuestra alta posición. Ya veremos el porqué, hermanos. Y una posición que no todos los creyentes entienden. Una posición que, aunque no las entienden, debemos tener en nuestras mentes y en nuestros corazones, si somos realmente hijos de Dios. No dudando, como dice Santiago. Aunque versículos más adelante, y llegaremos en su oportunidad, en su estudio, en el capítulo 4, Santiago habla de este orgullo, de esta jactancia de una manera negativa. Aquí, en esta porción, el versículo 9, lo hace de una manera positiva. ¿Por qué, hermano? Porque el gloriarse es una confianza, es un gozo de un triunfo, de saber lo que eres y lo que serás en el futuro. Es como una identidad que tenemos, una nueva identidad. ¿Pero cuál identidad? ¿De qué gloriarnos? ¿Cuál posición? No entiendo lo que me dice Santiago, no entiendo. Vayamos a Jeremías, capítulo 9, versículo 23.
Jeremías 9, versículo 23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermano, este texto apoya el punto de Santiago, lo que significa que el gloriarse no tiene por qué ser malo. El texto nos lo dice: alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y en entenderme. Deben gloriarse en su exaltación. Es decir, hermano, y escúcheme bien, debes gloriarte de tu alta posición que tienes en el reino de Dios, por medio de los méritos de Cristo. Ese es el punto de Santiago. En entenderlo y en conocerlo. Debían gloriarse, hermanos, de poseer las cosas espirituales, de estar en gozo y alegre de que Dios ahora te ve con los ojos de Cristo. De eso que tenemos que gloriarnos. Por eso, hermanos, Santiago le dice en los versículos anteriores: pidan sabiduría para poder entender las cosas espirituales. Pidan sabiduría para poder enfrentar esas pruebas y poder saber cómo salir de ellas. Pidan sabiduría para poder entender tu alta posición que tienes a los ojos de Dios. Nos acordamos del título, hermanos. Tenemos en quién gloriarnos. Hermanos, vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 2 al 5. Dice la palabra de Dios: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, hermano, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Ese es el propósito de Dios, hermanos. Gloriarnos en lo que nos está diciendo en esta porción de las Escrituras. Él tiene un propósito aún mayor. Santiago nos está diciendo, hermanos, que cualquier circunstancia que podamos tener en medio de la pobreza, en medio de las pruebas, eso es incomparable con la herencia que tenemos en el reino de Dios. Es incomparable. Aunque no la veamos, sabemos que es así. La palabra nos lo dice. El creyente le pueden pasar 1.000.000 de cosas, queridos hermanos. Le pueden quitar todo, su casa, su trabajo. Puede ser perseguido a causa de Cristo, puede ser oprimido a causa de Cristo. Pero lo único que no le pueden quitar, hermanos, es la plena seguridad de que estamos bendecidos en los lugares celestiales, como dice Efesios 1. ¿O no creemos eso? Amén. Hermanos, tenemos a Cristo. Y eso te hace ser hijo de Dios. Es saber, hermanos, que tienes una alta posición a los ojos de Dios y no del mundo, que tienes un lugar preparado en donde todo será diferente, en donde todo será perfecto, en donde el dolor y la tristeza dejarán de existir. Hermano, es como dice Isaías 35:10. Vayamos a Isaías 35:10, hermano, y contemplemos esta porción de las Escrituras. No seamos indiferentes con lo que nos dice la Biblia. A veces leemos estas cosas y somos tan indiferentes y no las hacemos nuestras. Y debemos decir un amén cuando leemos estas palabras en ellas. Fíjate lo que dice Isaías 35:10. Y dice: los redimidos de Jehová, es decir, sus hijos, los hijos de Jehová, volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo.
perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría. Y fíjate lo que dice, y huirán la tristeza y el gemido, hermanos. Cuando leemos estas cosas en las Escrituras, tenemos que decir un amén, hermanos. Amén, porque esto es lo que Dios nos ha prometido. Santiago te dice, gózate, gózate en medio de tu pobreza, gózate en medio de tus pruebas, que es difícil, claro que es difícil, en nuestras propias fuerzas. Pero ¿qué dice la palabra, hermanos? ¿Qué dice la palabra? Que por el poder de Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13, ese es el verdadero contexto de este versículo. Lo que nos dice, hermanos, es que debemos mirar más allá de las perspectivas del mundo y concentrarnos en las cosas espirituales, en las cosas eternas, en las cosas del reino de Dios. El cristiano debe tener una visión, un enfoque totalmente diferente a como lo ve el mundo. Hermanos, no podemos seguir viviendo como vive el mundo. No podemos, hermanos. ¿Por qué? Porque somos diferentes, porque ya Dios nos apartó para Él. Hermanos, el cristiano no debe vivir una vida desde un punto de vista materialista, no, sino espiritual. Ese es el propósito principal de la vida del cristiano en este mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos un alto valor a los ojos de Dios. Y eso nos hace ser pertenecientes de los lugares celestiales. Y de esta manera podemos entender cuál es nuestra posición a los ojos de Dios. No por esto vamos a dejar de ser pobres aquí. No por esto vamos a dejar de sufrir, como dijo el pastor. Vamos a sufrir porque es necesario. Esa no es la exaltación que está hablando Santiago, no. Santiago está hablando de nuestra exaltación espiritual, de gloriarnos en nuestra posición que tenemos con Cristo, de que Dios nos ve ahora como ve a Cristo, como ve a su Hijo amado. Hermanos, si te preguntaran a ti, ¿debe un cristiano gloriarse? Usted debe contestar con un sí contundente. Debemos gloriarnos, hermanos, de ser copartícipe de la herencia prometida. Santiago nos los confirma, más adelante en Santiago 2:5, vayamos. Oje, por favor, su Biblia. Santiago 2:5 nos dice, hermanos, vuelve a decir hermanos, se identifica con ellos nuevamente. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Así es, hermanos. Y así es como debemos entenderlo nosotros hoy en día. De eso es que tenemos que gloriarnos en medio de nuestra pobreza, en medio de nuestras aflicciones, de nuestras persecuciones, de que no tengamos nada. Gloriarnos porque tenemos a Cristo, porque tenemos lo más hermoso, porque tenemos lo más precioso, lo tenemos a Él. Esa es nuestra exaltación. Es como dice Gálatas 6:14, hermanos. Como dice Pablo en Gálatas 6:14. Vayamos a Gálatas, hermanos, y contemplemos esta verdad. Dice Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme. Fíjese lo que dice Pablo. Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. De eso es que tenemos que gloriarnos, hermanos, de la cruz de Cristo, no en nuestros bienes, no en nuestra condición de pobreza, no lamentarnos de eso, no. Gloriarnos en Cristo. Hermanos, un siervo de Dios dice que los hijos de Dios son un conjunto de personas perfectamente definidas y unidas. ¿En quién? En Cristo. ¿Y esto por qué sucede, hermanos?
Porque cuando una persona confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, se produce lo que conocemos como la justificación, ¿cierto? Allí se produce una acción liberadora, hermanos, y un cambio de posición. Un cambio de posición. Es como dice Pablo en Colosenses 1:13, que nos sacó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nos cambió de posición. O sea, nos dio un lugar con Él, donde está Él en su reino prometido, dándonos esa misma identidad. Esa es la identidad con que estamos hablando. Hermanos, no seas indiferente a estas verdades. Es como el ciclo de la bienaventuranza. La declaración de la dicha, el destinatario, el motivo y luego la premiación. Es allí lo que Santiago nos está diciendo. Tu premiación como hijo de Dios es tu exaltación en Cristo. Amén. Con esto, hermanos, pasamos al segundo encabezado de esta mañana. El peligro de gloriarse en lo temporal. El peligro de gloriarse en lo temporal. Santiago viene hablando de los hermanos humildes, el hermano de humilde condición gloríese en su exaltación, pero en el 10 habla de otro tipo de hermano. Dice, pero el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Aquí vemos el contraste que hablamos al principio, entre el hermano pobre y el hermano próspero. Ahora, estos hermanos últimos deben gloriarse en su humillación. Y cuando leemos esto, quizás nos confunde un poco, ¿verdad? Porque hablando en el contexto, y eso lo tenemos en la mente, de que estos hermanos estaban pasando por numerosas pruebas, entonces, ¿cómo hay hermanos en la dispersión que tenían dinero? Y fíjense que también en la epístola, Santiago omite la palabra hermano. No llama hermano a este hermano. Pero aunque no lo llama hermano, da a entender que lo son. Lo que quiere decir Santiago con excluir este término es que ellos, si no prestaban atención a lo que Santiago, a la exhortación de Santiago, ellos peligraban de excluirse ellos mismos de esa hermandad. Porque Santiago ve una situación que estaba pasando en esa iglesia, ve a sus hijos, a sus hermanos oprimidos y ve a otros hermanos que tienen dinero. Él se preocupa porque sus hermanos no estaban siendo afectivos con sus hermanos pobres. Y él les escribe para eso. Él se preocupa por eso. Y aquí hay dos opiniones en cuanto a esto. Algunos eruditos y teólogos muy nombrados sugieren que Santiago se dirige a hermanos y él los exhorta para que no se enorgullecieran de sus bienes, de su alta posición en la sociedad. Y hay otros que dicen que no se dirige a hermanos. Y a simple vista, nosotros leemos la carta y decimos, bueno, sí es verdad, Santiago no se está dirigiendo a hermanos. Pero no podemos olvidar el punto con que viene hablando Santiago, no podemos olvidar el contexto con que viene hablando. No debemos ir con ligereza, sino con cautela, porque aunque el texto muy claramente señala que se está dirigiendo a sus hermanos en la dispersión y por ende que estaban pasando numerosas pruebas, además que Santiago hace la comparación de este hermano con una planta que se seca y que se marchita, y además incluso el mismo Santiago compara a estos hermanos como los opresores y como los malvados en contra de sus hermanos pobres. Debemos considerar el punto con que viene Santiago. Es posible, hermanos, que algunos de estos hermanos adinerados estarían dejándose llevar por la influencia de su dinero. Y esto es lo que ataca a Santiago. Esta es la preocupación de Santiago. Él ve la situación de la iglesia y les escribe a ellos también. Porque si la persona, escúchenme bien, si la persona a la cual Santiago
se dirige, es un creyente adinerado, esta persona debía sentirse orgulloso de su humillación, es decir, no podía gloriarse de sus riquezas, no, o sentirse orgulloso de su alta posición, no, él debía gloriarse de su identificación, ¿con quién? Con Cristo y con sus hermanos en la fe. Es su identidad también. La idea es, hermanos, que un creyente que tiene riquezas materiales es que se gloríe y se goce en Cristo también. Porque cuando lleguen las pruebas y las quieras enfrentar a través de tu dinero, a través de tus cuentas bancarias, te vas a dar cuenta que eso no tiene satisfacción espiritual. Que eso no tiene satisfacción en tu vida, porque todo eso es temporal. Y esto sucede, hermano, porque cuando el orgullo de tu dinero entra en ti, eso hace que saques a Dios de tu vida. Lo elimina de tu vida. Eso te hace ser una persona egoísta, codiciosa, malvada, y te conviertes en un idólatra. En un idólatra. Porque estás poniendo por encima tus posiciones, por encima de Dios. Y Dios está en contra de eso. Y esto es lo que los hacía ser humildes, humillarse en su identificación con Cristo y con sus hermanos. Humíllate, hermano, que tienes dinero, humíllate en tu identificación con Cristo y con tus hermanos. No te hagas indiferentes a su situación. Ellos debían buscar la dicha. Claro que es bueno buscar la dicha, pero no en tu dinero, sino en la dicha de Dios. Ahora, hermanos, Santiago aquí no está hablando, y no me malentiendan, Santiago aquí no está hablando que es malo tener dinero, no. Santiago no está hablando que es malo tener posesiones, no. Por supuesto que Dios tampoco está en contra de eso, y eso lo vemos a lo largo de la Biblia. De hecho, Él ha permitido de una forma legítima que tú poseas bienes, como sabemos. El ejemplo de Job, el ejemplo de Abraham, el ejemplo de Salomón, de David. Eran hombres que tenían dinero y eran hombres siervos de Dios. Por ende, Santiago no está en contra del dinero, no. Sino más bien él se centra la atención en quien nos posee. Él quiere saber tu vida espiritual. Él se preocupa por tu vida espiritual. Fíjense que dice, porque él pasará como la flor de la hierba. Él pasará como la flor de la hierba. Hay una flor, no sé si la conocen, hay una flor llamada la dama de la noche. No sé si la han visto, esa flor. Esa flor sale cada cierto tiempo, como 2 o 3 veces al año. Y tú la ves, ella sale de noche. Y tú la ves y una flor grande, y saca una sola flor. Es una flor grande, hermosa, y un olor agradable. Y eso es un acontecimiento bonito verlo. Pero esta flor, a las horas, se marchita, se cae. Por eso que la llaman la dama de la noche, porque sale una sola noche. Y Santiago nos está diciendo con esa ilustración de que la hierba se seca y se marchita. Le dice, ten cuidado, hermano. Ten cuidado de gloriarte en lo que posees. Ten cuidado en poner tus esperanzas en lo que tienes, porque eso es engañoso. Eso es engañoso. Ellos te hacen creer que todo está bien, que todo está perfecto en tu vida, porque tienes una cuenta grande en el banco. Eso te hace creer que eres indestructible. Son engañosas. Pero ¿qué dice la palabra, hermanos? En 1 de Timoteo, ¿qué dice? Que ellas te hunden y llevan a los hombres a la perdición.
No solamente del mundo, sino la perdición de su vida, de su alma. Santiago les advierte, ten cuidado, tú también, hermano, ten cuidado, porque todo eso pasará. Todo lo que tienes pasará. Tanto tú como tus bienes, como tu dinero, pasará como la flor de la hierba. Santiago trae las palabras de 1 de Pedro 1, 24, 25. Vayamos allá, hermanos. 1 de Pedro 1, 24 al 25. 1 de Pedro 1, 24, 25. Dice, toda la carne es hierba, toda la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y en el Salmo 103, versículo 15, también nos confirma. De hecho, Pedro saca esto de aquí. Salmo 103, versículo 15. Dice, el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Hermano, Santiago deja muy claro y nos indica con esto lo transitorio de todo eso, lo transitorio del dinero, lo transitorio de tus bienes, que todo eso es pasajero, todo eso se destruye, todo eso se seca y se marchita, como nos lo dice más adelante en el versículo 11. Santiago usa una ilustración aún más detallada de lo que le sucede a estos hermanos y a sus bienes con la ilustración en el versículo 11. Vayamos al versículo 11. Y dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago usa una metáfora que tanto él como Pedro citan de Isaías 46, donde nos habla de esto. Esta es una ilustración que usa Santiago, muy acertada, de lo que le sucede a la hierba, del calor abrasador del lugar, del sitio donde se encontraban. Hermanos, este clima era tan implacable que en cuestiones de horas secaba la hierba, la secaba y se marchitaba. Y esto nos lleva a compararlo con la transitoriedad de tus bienes, con la transitoriedad de las cosas físicas. De esa misma forma, hermano, este hermano con el que habla Santiago en este versículo se marchitaría si no abandona su codicia, si no abandona su injusticia que produce su codicia. Es decir, en cualquier momento todos tus bienes, todos los que tienes en tu cuenta, todo lo que posees y todos tus planes se pueden venir abajo. Se pueden venir abajo y ser destruidos. Él les escribió a ellos también por ese motivo, hermanos. Y como tercer y último punto, tenemos la actitud de gloriarse. La actitud de gloriarse. Santiago, con todo esto, hermano, que nos ha hablado del hermano pobre, del hermano próspero, del hermano rico, nos quiere decir qué cosa. Que el gozo que él habla en el versículo 2, que ya lo vimos hace 2 semanas, ese gozo iba a desaparecer del todo. Tanto los pobres como los prósperos, si no perseveraban y se mantenían firmes en la fe. Los unos en la tentación de sus bienes, de sus posesiones, los otros en la prueba de su pobreza. Ellos estaban en peligro de caer en las tentaciones. Unos a causa de su inferioridad, porque tienen tan poco, de sentirse menos
que los demás y los otros, por el temor continuo de tener que desprenderse de algo. Aquí Santiago hace una doble exhortación. Tanto al pobre como al hermano próspero lo invita, al pobre lo invita a no dejarse llevar por su codicia. Hermano, si tú eres pobre, no te dejes llevar por tu codicia. No seas codicioso con lo que tienen los demás, sino exáltate, hermano. Gloríate en tu posición, gloríate en tu humilde condición que tienes con Cristo, con Cristo. Y el próspero, que dedica los versículos 10 y 11, les dice, humíllate ante Dios y conoce a ese Dios. No pongas tus esperanzas en lo que tienes, no pongas tus esperanzas en tu cuenta bancaria. Hermanos, y todo esto nos quiere decir solamente una sola cosa: que tanto el pobre como el próspero, ante los ojos de Dios, somos exactamente iguales. Somos iguales. Proverbios 2, ¿qué dice? ¿Quién hizo a ambos, tanto al pobre como al próspero? Dios. Dios hizo a ambos. Tanto al pobre como al próspero, hermanos, lo está exhortando, que vean su identidad espiritual como una sola. Al creyente pobre, tentado a sentirse insignificante, porque así lo ve el mundo, porque así juzga al mundo las personas que no tienen nada, por su dinero, por su estatus. Pero Dios no te ve así, hermano. Le dice al pobre, gloríate en tu exaltación, gloríate en tu posición que tienes a los ojos de Dios, gloríate en tu exaltación que tienes en el reino espiritual, pues estás sentado con el mismo Cristo, con el mismo Jesucristo estás sentado. Al hermano próspero, tentado a verse como alguien verdaderamente importante por lo que tiene, porque así lo ve el mundo, porque así lo demanda el mundo, le dice, no te gloríes en tu dinero, no te gloríes en lo que tienes, no te gloríes en tu posición social. Todo eso muy lejano se marchitará, sino que paradójicamente, hermanos, le dice, gloríate en tu humillación, hermanos, gloríate, identifícate con el que fue despreciado y desechado por el mundo, con Cristo. Por tanto, hermanos, la idea de estos pasajes es que debemos vernos a nosotros mismos a través de nuestra posición espiritual, no a través de nuestra posición material. Hermanos, Santiago aquí no está haciendo un estudio económico de quién tiene más y quién tiene menos, no. No está haciendo un balance de los ingresos de cada quien, no. Lo que sí está haciendo, hermanos, Santiago en estos versículos, y es su preocupación principal, es estrechar esas relaciones dentro de la congregación, que no seamos indiferentes unos con otros y llevarnos a un mismo nivel espiritual, llevándonos a una misma conexión de hermandad. Si un hermano llora, todos lloramos, ¿cierto? Si un hermano se alegra, todos nos alegramos, ¿cierto? Si un hermano está en aflicción, todos nos afligimos con él, porque somos iguales delante de Dios, porque tenemos una misma identidad con Dios. Hermanos, no seas indiferente. El asunto es, hermanos, que tanto la pobreza como las riquezas no es lo importante, sino es la actitud. ¿Cómo te comportas tú en tu condición, ya sea en tu pobreza y ya sea en tu riqueza? Hermanos, esa actitud no es que ignora los problemas, no es que ignora tus aflicciones, no es que ignora tus deudas, no ignora tus problemas, no.
Pero como dice Jesús en Juan 16:33, en el mundo encontraremos aflicciones, muchas aflicciones, porque son necesarias. Pero ¿qué dice Jesucristo? Que Él venció el mundo, ¿verdad? Que Él venció el mundo. Ese es el gozo que debemos tener. En cualquier situación debes estar en gozo porque eres identificado con Cristo, identificado con nuestros hermanos. Hermanos, esta palabra, hermanos, pasará a la eternidad. ¿Seremos hermanos por la eternidad? No sé si nos llamaremos hermanos, pero la conexión que hay aquí existirá por la eternidad en el reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, no debe haber tal diferencia entre nosotros, hermanos. Solamente teniendo la fe en Cristo para suplir todas nuestras necesidades, hermanos. Espirituales. Es la fe en Cristo, hermano, que convierte la bendición de este creyente próspero de lo material a lo espiritual. Es la fe en Cristo lo que lo lleva a la verdadera humildad. Es la fe en Cristo, hermanos, que el pobre se deleita en su escasez. Él se deleita en su escasez, porque él sabe que todo eso también es pasajero, porque todo eso pasará, porque tiene una herencia prometida en un futuro, y esa es nuestra esperanza, hermanos. A veces vemos eso muy lejos, y si lo vemos de esa manera, hermanos, estamos mal. Estamos mal. Debemos ver esa esperanza que está allí, porque puede pasar en cualquier momento, ¿verdad? Cristo puede venir en cualquier momento, no lo sabemos, ¿cierto? De modo, hermanos, que tanto el pobre olvida su pobreza de este mundo por la fe en Cristo, así también el hermano próspero también la olvida, porque los dos son iguales por la fe en Cristo. Y eso, hermanos, y eso que nos hace ser dependientes de Dios, dependientes de Él, no dependientes de lo que tenemos y de lo que no tenemos. Hermanos, el tener bienes, hermanos, no ganan la gracia de Dios, no la ganan. Tú no compras la gracia de Dios por lo que tienes, pero tampoco la pobreza gana la gracia de Dios. Solamente es por la fe en Cristo, por la fe en Cristo, en su sacrificio perfecto, es que nos acercamos a Él sin nada, sin nada. Hermano, la palabra dice que el que se despojó de todo por amor, hermanos, por amor a nosotros los pecadores, se hizo pobre, hermano, teniéndolo todo con Él, teniéndolo todo con su Padre, en su perfecta armonía, no necesitaban nada, nada, y se despojó de todo por amor a nosotros. ¿Y eso por qué, hermano? Para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos, como dice la palabra. Hermanos, Dios nos está diciendo, no necesitas nada, hijo mío, no necesitas nada, nada necesitas. ¿Por qué? Porque ya yo entregué todo por ti. Solo necesitas a Cristo, quien pagó por tus pecados. Y si te arrepientes de ellos, hermanos, eso es lo maravilloso. Si te arrepientes de ellos y confiesas al mundo como a Cristo como tu Señor y Salvador, Dios es fiel y te perdonará, hermanos. Y la justicia de Cristo ahora es tuya, es tu premiación, es tu cambio de posición. Te sacó de las tinieblas y te trasladó a su luz admirable.
Dios te perdona, hermanos, si te arrepientes de tus pecados, si vienes a Él humillado, hermanos, a sus pies. Este es el llamado, queridos hermanos, de esta mañana, que debemos gloriarnos, que debes salir de aquí plenamente convencido en que debes gloriarte. Debes gloriarte en Cristo, hermanos. Debes gozarte en esa alta posición, en tu exaltación, en poseer las cosas espirituales. No podemos seguir viviendo como la vive el mundo, hermanos. Somos apartados, somos santificados por Él y para Él. Gloríate en Cristo, hermano. No importa lo que tengas, hermanos. No importa lo que tengas. No importa lo que no tengas. No importa de dónde vengas. No importa quién eras. No importa. A Dios no le importa quién eras, ni de dónde vengas, ni qué tienes, ni qué no tienes. No importa. Lo importante ahora es saber quién eres. Quién eres en los lugares celestiales por los méritos de Cristo, hermanos. Eso es lo importante de esta mañana, hermanos. Gloriarte. Gloriarte en tu exaltación. Gloriarte en tu unidad con tu hermano que está sentado junto a ti, hermanos. Hermano, pregúntale a tu hermano. ¿Tú te glorías, hermanos? Gloríate en Cristo, hermano. Vamos a gloriarnos en Cristo en esta mañana, hermanos. Y una cosa más, hermano. Esa gloria que nos identifica delante de Dios nos hace ser iguales delante de Él. Amén. Oremos.